El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en otro programa más de Vivir con Sentido. En ausencia de Luis Adame, yo soy Luis Felipe Díaz Barriga y estamos aquí con muchísima actitud para darle entrada a este grandísimo programa que hoy vamos a tener sobre un tema pues cotidiano, que todos nosotros hablamos de él, pero que hoy en especial yo creo que va a ser polémico. Hoy va a ser polémico y ahorita les vamos a decir por qué. Antes que nada, quiero decirle que agarre su pluma, agarre su papel, haga sus preguntas, participe con nosotros. Usted nos puede llamar al 55 55 53 66 20 y al 55 55 53 46 20. Pregunte, participe con nosotros, diga todo lo que nos quiera ahí comentar. Y hoy tenemos un invitadazo súper especial. Ya casa, usted ya lo conoce, hombre. Usted ya lo conoce, es un gran comunicador profesional totalmente, ya es de casa, usted lo conoce, mi queridísimo Luis Mauleón. ¿Qué tal, cómo estás? Mi querido tocayo, un placer saludarte, a todo el público de este gratísimo programa. Gracias por la invitación, me siento profundamente halagado de participar nuevamente en este espacio que además tanto público tiene, toda la gente bonita que nos escucha, que nos sigue, que nos distingue con su preferencia. Seguramente, bueno, siempre está al pendiente de estas emisiones y como tú lo dices correctamente, vamos a tratar en esta ocasión de proponer un tema que aunque será polémico, pues vamos a tratar de dialogarlo siempre en todos los términos respetuosos, con todas las bases, con todas las justificaciones históricas, para que, bueno, pues también lo que pretendemos dejarles, lo que pretendemos transmitirles, pues genere su cometido. Y es que nosotros hacemos de este programa todo un taller radiofónico. Definitivamente, tocayo. Y vamos a hablar precisamente hoy de la revolución, esa revolución mexicana, sobre todo que ya estamos a 3 días pues de celebrarlo prácticamente, y como para entenderle, oye, ¿qué nos puede dejar esto de la revolución mexicana? Y para saber qué nos puede dejar, yo creo que hay que entenderlo. O sea, no nada más es cuestión de salir y festejar y aventar los sombreros al aire y dicen por ahí, y los balazos también, ¿no? Como se estilaba en aquella época, sino ahorita, ¿qué nos puede dejar? Y para eso hay que entenderlo, y hay que entenderlo Estoy un totalmente poco. de acuerdo, claro. Así es que, mi querido Luis Mauleón, sin mayor preámbulo, la Revolución Mexicana. Bueno, pues en efecto, como tú lo dices correctamente, estamos a 3 días de celebrar a nivel nacional, de que de alguna manera la oficialidad nos haga un nuevo año, conmemorar un movimiento que en teoría fue muy benéfico para la nación, en teoría le trajo enormes aportes, en teoría le permitió una emancipación, en fin, todo lo que podríamos decir, ¿verdad? Todo lo que se va seguramente a realizar en los próximos días. En alguna época, bueno, pues había un tradicional desfile, seguramente en las escuelas se hicieron representaciones o se hacían, por lo menos hasta antes de la pandemia también, con motivos bastante interesantes. Como tú lo dices, va a haber una serie de manifestaciones de festividad, de alegría, de un triunfo muchas veces irracional y que ha caracterizado a lo largo de los últimos 110 años este movimiento. Aquí la pregunta es, ¿realmente sabemos, mi querido tocayo, realmente estamos conscientes de lo que estamos celebrando? ¿Realmente conocemos los alcances, los orígenes, las causas profundas, todo lo que se relaciona con este movimiento llamado revolución? Y aparte un evento importantísimo, tocayo, porque como tú bien dices, hay que contestar esa pregunta si realmente lo sabemos, porque aparte la característica fisiológica de vestuario, de identidad que nos dan normalmente a los mexicanos y que lo pusieron en todo el mundo, es precisamente el vestuario que se utilizaba en esa época. O sea, este vestuario que utilizaba Pancho Villa, el vestuario que utilizaba Zapata, el bigote, el tipo de bigote, el uso del sombrero, el pantalón de pana, la camisa blanca, los rebozos coloridos de las mujeres, todo eso viene de la Revolución Mexicana. Sí, porque de alguna manera se ha sublimado, se ha convertido ya en un evento que pasa de lo meramente militar, de lo histórico, de lo objetivamente realista a una parte poética. Y bueno, cuando ocurren este tipo de fenómenos, todos lo sabemos, cuando una realidad histórica se sublima, pasa a ser una poesía, pasa a ser de alguna manera parte de un mito, entonces muchos errores como que ya pasan a un segundo plano, muchas cosas se ocultan, muchas deformaciones evidentemente se corrigen y se queda una parte romántica, idealizada de lo que es un movimiento, que muchas veces, por lo menos en el caso nuestro y muy concretamente el de la llamada revolución, pues no coinciden en sentido estricto e histórico a lo que en efecto fue. Entonces, a ver, con peras y manzanas,
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mano? Y como entender, ¿qué es la Revolución Mexicana? Bueno, pues de entrada, antes de definir la verdad, antes de decir qué es la Revolución Mexicana, en qué consiste, cuáles fueron sus etapas, sus episodios, sus personajes, creo que sería importantísimo tener una contextualización histórica que muchas veces en las escuelas, y bueno, pues eso nos da pena decirlo, pero es una triste realidad, muchas veces en las escuelas pues no se nos enseña a profundidad. De alguna manera los libros de texto, que además han sido escritos maliciosamente por algunas plumas que con intereses políticos quieren ocultar ciertas cosas, exaltar otras y cambiar el sentido de otras más, bueno, pues como que nos pasan como que de una manera muy rápida los años anteriores, concretamente lo que fue el siglo XIX, que sería un antecedente importantísimo para comprender un fenómeno fundamental en nuestra historia. Si no estamos conscientes de qué pasó en el siglo XIX, nunca vamos a entender cabalmente qué fue el porfiriato y por tal motivo, bueno, pues vamos a caer en el error de estar apreciando un movimiento, como lo decíamos hace un momento, muchas veces sin tener las bases reales para defenderlo. Yo creo que es muy legítimo, yo creo que vivimos en un país con libertad de expresión, con libertad de pensamiento, entonces quien quiera identificarse con la revolución está en todo su derecho, pero por lo menos que sepa qué fue, en qué consistió, cuáles fueron sus alcances, cuáles fueron sus logros, cuáles fueron sus fracasos, y no quedarse nada más con la parte romántica de la que estamos hablando. Pero bueno, volviendo a lo que estamos diciendo, creo que será importantísimo contextualizarnos como antecedente en lo que fue el siglo XIX. Un siglo que, a diferencia de otras naciones, a diferencia primordialmente de Europa, el siglo XIX en México fue un siglo terriblemente espantoso, querido tocayo. Hay que entender que desde que se consuma la independencia, desde que el libertador Iturbide consigue la independencia jurídica de la madre España, esto en 1821, se suscitaron una serie de calamidades y desgracias verdaderamente terribles para la nación. Sí, porque a partir de 1821 y hasta 1876, cuando el señor general don Porfirio Díaz toma el poder, imagínate todo lo que pasó. Primero, una lucha interminable entre centralistas y federalistas, que no se ponían de acuerdo en la forma más correcta de gobernar. Algunos consideraban que todo se tenía que controlar desde una metrópoli, que tenía que ser lo suficientemente autónoma, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente, digamos, constituida para que pudiera, desde ese punto de vista, controlar al resto de la nación. Otros, siguiendo el modelo de los Estados Unidos, pensaban que el modelo federalista era el más idóneo porque, bueno, pues aunque hubiera una metrópoli, una sede de los poderes federales, pues cada estado tenía que tener una independencia, tenía que tener una libertad de acción. Entonces no nos poníamos de acuerdo con eso. Y eso nos costó gobiernos que primero eran federalistas, después centralistas, etcétera, etcétera, bueno, con una consecuencia terrible. Y aparte, Tocayo, me gustaría que comentar también el detalle de la situación que se encontraba el país en esa época. Me refiero a que de ninguna manera podemos pensar que era algo similar a lo que estamos viendo ahorita. No había infraestructura, se andaba a caballo o si acaso tenía suerte en carreta. Claro. ¿No? Había machos, burros, en los que la gente se desplazaba. El vestuario era totalmente distinto. Completamente. La gente andaba con pantalones, los hombres con pantalones de manta, con camisa blanca, con guaraches. Se usaban los sombreros. Digo, creo que es un detalle importante porque quiero ver la parte económica en la que se encontraba el país ese momento. Bueno, pues una vez que estamos entendiendo primero esa parte de la lucha entre federalistas y lo que eran centralistas, nos percatamos que llega el gobierno de un personaje que, bueno, será objeto en otro programa, por supuesto, si lo desean, para que hablemos de él. En este caso lo mencionamos someramente, independientemente de que sea villano o no. Antonio López de Santa Anna, un personaje que gobierna en 11 ocasiones entre 1834 y 1855, imagínate, prácticamente 21 años, y dentro de sus gobiernos, que se iban alternando de una manera especial, conforme las necesidades y preferencias que tenía Antonio López de Santa Anna, se presenta el primer conflicto importante que fue la pérdida de Texas, 1836. Eso fue terrible porque imagínate, a partir de ese conflicto se separa Texas, que era un estado tan importante, sobre todo por las reservas petroleras que tiene, se separa de la nación, consigue su independencia y eso es un golpe terrible. Más adelante tenemos una guerra espantosa, terrible, con los Estados Unidos entre 1846 y 1848, resultado de lo cual se mutiló más de la mitad del territorio nacional. De los más de 6 millones de kilómetros cuadrados que integraban la República Mexicana en el momento en que consigue su independencia, como lo decíamos,
quedamos reducidos a 2 millones únicamente de kilómetros, con el agravante de que además los territorios que se perdieron ciertamente eran los más ricos, los que tenían esas reservas de oro, los que tenían esas reservas de petróleo, los que tenían mayor posibilidad de desarrollo. Pasan a poder de los Estados Unidos. Y eso se queda en la mente de todos los mexicanos. Claro, hasta sí, la fecha de hoy se habla de todo este tipo de cosas que pasaron y que inclusive, como tú dices, en un buen programa sería bueno analizarlo ya a profundidad, porque no se entiende bien lo que pasó. Claro. Entonces imagínate, tenemos ese otro golpe. Cuando ya empiezan más o menos las situaciones a normalizarse, a tratar el país con esa sangría que tiene, empieza otra vez a buscar sus cauces para encontrar un desarrollo, bueno, pues resulta que llega ahora ya no una lucha entre federalistas y centralistas, sino entre llamados conservadores y liberales. Por el ascenso que tiene al poder Benito Juárez, también será objeto de otro programa si quieren que platiquemos de él. Evidentemente, bueno, también es un personaje a quien la historia oficial ha otorgado una posición muy elevada, una posición prácticamente de héroe, intocable, aunque bueno, si analizamos con objetividad su gobierno, que fueron 15 años, una dictadura también, finalmente, pues nos percatamos que el saldo fue más negativo que positivo. Y resultado de esa lucha entre liberales que apoyaban a Juárez y apoyaban el modelo norteamericano de política y de vida, y los conservadores que no estaban de acuerdo con Juárez y que en todo caso se inclinaban más por las potencias europeas, resultado de esa lucha viene una guerra civil, una guerra intestina que se conoce como la Guerra de los 3 años. Una guerra que además nos dejó totalmente empobrecidos, saqueó todavía más las pocas reservas que quedaban, y aquí viene lo más grave, mi querido tocayo. Como gana Juárez, independientemente de la situación que esto haya para la nación representado, gana Juárez, y entonces los conservadores, en un deseo de aniquilarlo, en un deseo de erradicar su mal gobierno, buscan el apoyo de las potencias europeas, primordialmente de Francia, y se viene un segundo imperio, ¿sí? que estuvo encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Entonces imagínate todo lo que pasa en un lapso de 55 años. Todo esto que de manera muy concreta he tratado de resumir, se produce en tan solo medio siglo de vida independiente. Entonces, estamos hablando prácticamente de que en medio siglo no había una especie como de un seguimiento político, no había una estructura social, no había un definimiento de qué es lo que es, un plan para México, no existía nada, y aparte había una pobreza extrema, o sea, totalmente. Una pobreza, ahora sí que por todos lados, que se veía agraviada por todos los problemas de guerra que existían, en donde había bajas, donde no había economía, donde no había trabajos, donde no había una manera de tener ganadería, sembrar, todo este tipo de cosas. Efectivamente. Entonces imagínate para 1876, que es el año, ya vamos al corte, claro que sí, con esto, bueno, concluyo y seguiremos platicando después de la pausa. Entonces imagínate para 1876, año en que el general Porfirio Díaz toma el poder, imagínate cómo toma las riendas de la nación. Una nación pobre, una nación herida, una nación mutilada, una nación evidentemente con una situación de atraso educativo, de atraso tecnológico, de atraso industrial terrible, sí, una nación que bueno, más se asemejaba, y esto lo evidencia en mucho la pintura de José María Velasco, que tuvo oportunidad de plasmar la realidad de México en 2 etapas. Esto lo evidencia su pintura, porque antes del porfiriato vemos a nuestro país como si fuera un gran rancho de 2 millones de kilómetros cuadrados, y después del porfiriato vemos un país completamente industrializado a la altura de las mejores naciones del mundo. Pues eso lo vemos ahí en el siguiente segmento. Quedamos con un México fracturado como para ir entendiendo qué es lo que está pasando y para poderle dar sentido a estas cosas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Vivir con Sentido. Ya sabe usted, yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, en ausencia de Luis Adame, y estamos hoy con mi gran tocayo hablando de la Revolución Mexicana. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Bueno, pues muy contento, muy halagado de estar participando en este programa. Creo que es algo muy importante. Pretendemos dejar esa pequeña semilla para nuestro público, lo quiero reiterar. Y creo que el primer bloque fue muy revelador, ¿verdad, mi querido tocayo? Ante todo, pretendimos ubicar a nuestra audiencia en una triste realidad. El México hasta 1876, imagínate, ya prácticamente habían transcurrido las 3/4 partes del siglo XIX, que es bastante tiempo. Para esa época México estaba completamente devastado.
Era una nación pobre, apenas tenía unas cuantas líneas férreas, no había luz, no había evidentemente telefonía, no existía el telégrafo, no existía nada de lo que se podría considerar indispensable para que una nación, a la altura de las que otras ya lo vivían, pudiera tener un desarrollo Pues armónico. habían pasado varias guerras, habían pasado varios sistemas políticos, habían derrocado presidentes, había traiciones, había muertes por la espalda, el sistema político no tenía ninguna dirección, había peleas con Maximiliano, estaba Benito Juárez, era un desastre prácticamente. Completamente. Sí, entonces imagínate, en 1876, como lo decíamos fuera de corte, imagínate qué personaje tan grande se requería, imagínate el talante del político que tenía que encarnar los destinos de la nación a partir de ese año para reconstruir, para levantar, para sacar adelante una nación tan importante como México que se encontraba en esas condiciones. Entonces la tarea que tiene el general Díaz no fue de ninguna manera sencilla, fue una tarea verdaderamente espectacular. Prácticamente fue rescatar de las cenizas a una nación para convertirla en pocos años en un país completamente industrializado, sí, en un país lleno de progreso, lleno de tecnología, lleno de orden, que además era uno de sus principales ideales, magníficamente plasmado a lo largo de su administración, pero no fue una tarea sencilla de ninguna manera. Sí, creo que fue una tarea que requirió primero de una conciencia, primero de un modelo perfectamente ubicado, algo que antes no teníamos, lo queramos o no aceptar. Desgraciadamente los gobiernos previos al porfiriato carecían de esa brújula, no tenían esa idea precisa de qué tipo de país quieren. Sí, creo que el mérito más grande, perdón, tocayo, del general es que desde el primer momento, desde el primer día de su gloriosa administración, supo exactamente hacia dónde quería llegar. Fíjate que a mí eso se me hace bastante interesante, tocayo. Yo lo que veo es una cuestión, aquí hay que resaltar primero las mismas capacidades que tiene México. Yo quiero comentar, ¿no? Muchísimos años después, Margaret Thatcher hizo el famoso comentario, ¿no?, de que México era un país tan rico que cada 6 años lo vaciaban y él volvía a crecer. Sí. Y yo creo que en esa época, por supuesto, toda la riqueza de México pues estaba, yo creo que con mayor esplendor. Llegó alguien que de alguna manera logró hacer, como te dijera, ¿no?, una estructura. O sea, llegó alguien como dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejarnos de estarnos peleando y vamos a empezar a trabajar. Pero México muy rico, o sea, México con gente trabajadora, México con una tierra productiva impresionante, con todos los climas, con 2 mares. México de por sí es un país con una gran capacidad para tener ese crecimiento. De lo que se dice, vamos, como para entrar un poquito en tema, tocayo, de lo que se dice es que dentro de esta cuestión como estaba, empieza a trabajar Porfirio Díaz, empieza a hacer todos sus logros, obviamente yo entiendo, mete el ferrocarril, hace un gran trabajo en ese sentido, pero creo que de lo que más se señala es el distanciamiento social que hizo. Surge una sociedad con una capacidad económica importante, que inclusive empiezan a importar cultura, educación, vestuario de Francia sobre todo, de Europa en general, pero de Francia sobre todo. Y surge un grupo de élite, vamos a decirlo así, totalmente dispersado. La clase media casi no existía. O sea, casi te plantean esa cuestión. La gran mayoría de los mexicanos en una pobreza absoluta y un pequeño núcleo que sí trabajó, que sí hizo las cosas, que sí se hicieron Bellas Artes, que sí se hizo el ferrocarril, que sí se hicieron estructuras, que sí se hicieron, o sea, todo eso que sí se hizo, pero reducido en un pequeño núcleo. Bueno, tienes razón en el sentido de que es una de las críticas más fuertes que se han hecho, sobre todo después del estallido de la llamada revolución. Es una de las tesis más fuertes que la historia oficial, que la educación oficial esgrime invariablemente, con la que ha sido educada una gran cantidad de personas, diferentes generaciones a lo largo de estos últimos 110 años. Y pues en teoría parecería una acusación bastante fuerte, ¿verdad? Bastante convincente, bastante sólida. Pero cuando revisamos qué hay de cierto en ello, cuál es la parte correcta que podríamos tomar de tal afirmación, que es una de las más temerarias que se escuchan, vamos a encontrar que pues hay una deformación más, ¿verdad?
Empezando porque si nos remitimos a los testimonios de la época, si visitamos la hemeroteca, por ejemplo, y consultamos los diarios, consultamos las publicaciones, los escritos de notables plumas como la de Bulnes o la de López Portillo y Rojas o de Gamboa o de otros importantes personajes, nos damos cuenta que la presencia de don Porfirio en el poder causó una enorme alegría para todas las clases sociales. Todas las personas de la población mexicana fastidiadas de lo que vivían, de esa inseguridad, de esas luchas intestinas, de esa pobreza en la que estaban evidentemente inmersas, todas las clases sociales aclamaron el porfiriato como un inmenso bien. No lo tomaron como un invasor, no lo tomaron como un personaje extraño, sino como un benefactor, porque además también se ha demostrado que en su magnanimidad siempre tenía una solución precisa con una política muy atinada que se llamaba darle a cada quien lo suyo. Creo que el porfiriato se caracterizó precisamente por saber encontrar qué es lo que cada sector poblacional quería para podérselo dar. ¿Sí? Y nos percatamos que aún los peones de los latifundistas en 1900 comían mejor, ¿sí?, que los burócratas de 1867. Y eso es una realidad completamente probable y definitivamente evidente en los libros y textos no oficiales, pero que sí lo consignan. Fíjate que ante una situación de ese tipo, tocayo, yo lo que pienso es, sí viene esta cuestión de que Porfirio hace muchas cosas, o sea, hace cosas muy positivas. Sí tiene esta cuestión y este distanciamiento social con la economía. Pero lo que yo digo es, la búsqueda de la gente a encontrar esas cosas que hacían falta. O sea, duró 30 años, más de 30 años en el poder, y hacían falta cosas, esa búsqueda por las cosas que hacían falta. Creo que a lo mejor el problema fue detenerse demasiado tiempo ahí o no permitir que las otras cosas surgieran. Que finalmente, pues, de lo que estamos hablando de la revolución, fue esa intervención por las cosas que no estaban todavía solucionadas, que no estaban resueltas. Y que la gente se armó de una manera muy rápida. O sea, muy rápida me refiero a que en cuanto se escuchó luz verde, en cuanto Porfirio una vez en una entrevista dijo, yo creo que ya es tiempo de que... Sí, con Krillman. Inmediatamente Francisco I. Madero se puso a hacer su gira por todo el país y, o sea, como que ese fue ahí el destello, pero creo que se tardó. Sí hubo una reacción pronta de toda la gente. Yo creo que hicieron falta muchas cosas. Es que yo creo que ante todo tenemos que entender al personaje, tenemos que entender su esencia, tenemos que entender evidentemente su formación, su mentalidad, tenemos que entender su enorme amor por México. Créeme que si hubo un personaje que amó con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que puso en cada instante de su vida esa pasión por México, fue el general Díaz. Empezando porque, como lo sabemos, pues él quedó huérfano desde los 3 años de edad. Uh-huh. Sí, su madre, doña Petrona Mori, tuvo que atender el Mesón de la Soledad allá en Oaxaca, que además era una propiedad familiar, para sacar adelante a la familia. Y él prácticamente desde los 3 años de edad, una edad bastante corta, pues tuvo que trabajar para contribuir al sustento familiar. En vez de consagrarse a las pasiones y vicios que los jóvenes normalmente tienen, él ocupaba sus horas libres para estudiar, porque evidentemente pues quería ser alguien en la vida. Sí, de ahí que, bueno, primeramente estudió en un seminario donde se graduó como manteísta con la intención de abrazar el camino del sacerdocio. Pero como finalmente no era su vocación realmente, ya no concluyó esos estudios en el seminario, se metió a estudiar Derecho, sí, en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, donde por cierto el profesor era Benito Juárez, de una de las materias importantes. Y también se percata que no son las leyes, que no es la abogacía, que no es el plano del derecho el que realmente le va a permitir materializar su amor por la patria, sino la carrera de las armas, donde, bueno, pues como todos lo sabemos, y creo que eso aún la historia oficial lo reconoce de una manera muy especial, créeme que su desempeño fue más que sobresaliente. Es el verdadero autor del triunfo de Puebla 1862 frente a los franceses. Es el autor del triunfo de la Carbonera, de Mihuatlán, del glorioso triunfo de la batalla del 2 de abril que lo cubrió de gloria. Entonces es un personaje que ante todo tiene la mentalidad de un guerrero, de un militar. Eso sería lo importante que nosotros tendríamos que entender. Entonces al momento de tomar el poder, creo que él no se asumía como un presidente, sino como un gran padre,
como un gran protector. Ahora mi función tiene que ser defender y preservar a este pueblo al que defendí como militar y al que ahora voy a cobijar como estadista. Entonces su larga permanencia en el poder no es objeto de un capricho, ni de una manía, ni de una ambición. Es la preocupación natural de un padre que sabe que su hijo, que en este caso es la patria mexicana, pues aún está débil, no la puede soltar todavía para que su destino sea incierto y quiere aferrarse hasta el último momento en protegerla y defenderla. Fíjate qué interesante que hagas esta relación, Tocayo, porque precisamente me gustaría tomarlo, dándole un poco de sentido y al programa que nosotros hacemos, en cómo lo ves como un padre con los hijos. Hay veces que dejar que el hijo tenga su propio crecimiento y tenga sus propios sufrimientos es cuando lo ayuda uno más. Creo que entonces, que parece que tomando en cuenta lo que tú me estás diciendo, la imagen que tú me estás regalando, parece que Porfirio Díaz no solamente tuvo la parte del padre, del protector y todo esto, sino de la madre, porque que cobija y que quiere darle todo tiempo ahí al hijo. Y a lo mejor ese probablemente, insisto, haya sido el error. Porque, insisto, en los padres, normalmente al hijo hay que dejar que vivan sus propias experiencias, que tengan su propio desarrollo y que tenga su propio crecimiento. Y tan es así que creo que la revolución fue lo que finalmente logró. Creo que la revolución lo que hizo fue dar ese movimiento doloroso, porque fue muy dolorosa la revolución. Yo creo que vamos a platicar de eso después dolorosa. de la pausa. Exactamente. Y en efecto, porque bueno, pues en teoría, y esto con esta reflexión, bueno, cerramos antes de pasar al corte, antes de pasar a la pausa, si el problema hubiera sido la larga permanencia del general Díaz en el poder, con su renuncia, que tiene lugar el 25 de mayo de 1911, pues la nación hubiera quedado en paz, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo nos explicamos que una vez que ya ha renunciado, que ya se ha marchado, porque incluso su exilio es voluntario, nadie lo sacó del país, él decidió irse? ¿Sí? Pues ¿Cómo es posible que entonces estalle un movimiento tan cruento y sanguinario que deje estragos espantosos cuando se supone que ya no está el personaje que estaba ocasionando en teoría la molestia? Puede hacer sus comentarios, puede hacer sus preguntas, sus aportaciones. Queremos saber qué es lo que piensa. Al 55 55 53 66 20 y 55 55 53 46 20. Díganos qué es lo que piensa, qué es lo que vamos a hablar. Fíjate, Tocayo, para seguir ahí con el tema, ahí me gustaría un poquito, por ejemplo, ahorita que vamos a entrar ya en materia de la revolución, ¿cuáles crees tú que serían los valores principales que la gente vio o que la gente notó en relación a lo que estamos nosotros hablando? Imagínate nada más tú, un Porfirio Díaz que se queda, ya lo hablamos en el segmento anterior, como el padre, como ese padre que quiere acoger, que quiere cuidar, se queda demasiado tiempo ahí, ahora sí que mantiene en la casa al niño demasiado tiempo, no deja que él viva su propia historia y su propia vida, el niño de alguna manera se le revela, el niño de alguna manera dice, no, pues ahorita yo quiero vivir, yo quiero volar, yo quiero hacer mis cosas, pero ahí yo pienso que hay me llama un poquito la atención, si nosotros quisiéramos sacar un par de valores, algo así como que el Porfirio Díaz atentando al valor, como tú dices, del padre, al que acoge, al amoroso y todo esto, pero ¿cuál sería el valor tal vez que le fallaba o que tenía por demás? Los demás, ¿qué crees tú que pasó ahí? Bueno, pues te digo, indudablemente, él en ese amor, en esa fe que tenía ciega por el progreso, por evidentemente el orden, él concebía a nuestra nación como una nación totalmente industrializada y de hecho lo logró. Numerosas plumas de la época reflejan que la vida en el porfiriato, bueno, ofrecía aspectos con un grado de seguridad incluso superiores a los que se vivían en Japón o en los Estados Unidos. Sí, ciertamente, como decíamos antes de pasar al corte, suponiendo por un momento que la causa del malestar popular, que ahorita vamos a ver cuáles son los componentes ocultos que hubo detrás de todo eso, pero suponiendo por un momento que la causa del malestar popular fuera la presencia tan prolongada del general Díaz en el poder, él, como yo lo decía hace un momento, renunció el 25 de mayo de 1911 y 6 días después, a bordo de una embarcación, marcha con su familia hacia Francia, hacia Europa, a un exilio que además él mismo se impuso, nadie realmente lo sacó del poder. Ahí, ¿qué valor crees tú que tuvo? Pero vuelvo a repetir, si esa hubiera sido la causa central de la molestia, no hubiera habido revolución.
no se hubiera matado a la gente, no hubiera claro. derramamiento de sangre, no hubiéramos tenido otros años también bastante difíciles la desigualdad social que había. en el tiempo posterior a la revolución. Creo que aquí más bien la población fue de alguna manera asusada. Creo que la población, con un deseo loable, si tú quieres, buscando un valor, con un deseo loable de libertad, con un deseo loable de expansión, sí, se dejó asusar por algunas manos extrañas a nuestra nación. Numerosas plumas, también numerosos historiadores han revelado que Madero, independientemente de la dosis oficial que se le quiera dar, Madero era una persona que tenía una personalidad bastante ambivalente. Sí, en ese sentido, bueno, no es ninguna, cuestión difamatoria ni mucho menos. Se puede acreditar que incluso tenía ciertas, lo voy a decir textualmente, tenía ciertos problemas mentales. No era una persona que estuviera completamente en sus cabales. Entonces, aprovechó Estados Unidos esta situación, aprovechó la Casa Blanca, si tú quieres, ese deseo de expansión y de libertad del hijo que quiere emprender su propio camino lejos de su padre. ¿Sí? Se aprovecharon de un sujeto como Madero, que además tenía ciertas ambivalencias en su carácter y en su mente, para lograr un fin. Finalmente, y esto pues cada vez se va descubriendo más, la Revolución Mexicana se fraguó realmente desde el vecino país del norte. ¿Sí? Pero fíjate, por ejemplo, en esta escena que tú me platicas, en donde Porfirio Díaz renuncia, él renuncia obviamente ya que existen estos levantamientos, tanto sobre todo por todo el norte del país. Lo que pasa es que en 1911, en el mes de mayo, aún no se disparaba ni una bala. Esto es interesante, esto es algo muy, muy revelador. Sí, cuando Madero toma el famoso tren que lo trae a México, precisamente de la Unión Americana, sí, y la tarde del 20 de noviembre de 1910 se inicia la revolución, no se ha disparado una sola bala. Y para mayo de 1911 tampoco. No hay ni un solo levantamiento. De hecho, si revisamos con cuidado la redacción de la carta de don Porfirio en el momento en que renuncia, él justamente está diciendo que se va porque quiere evitar un derramamiento de sangre y una intervención extranjera. Quiere decir que para ese momento esto no está ocurriendo. Entonces, ¿tú piensas que vamos a decirlo, Porfirio Díaz en ese momento asumió el valor de la prudencia? Totalmente. Creo que en esa inteligencia que le caracterizaba, en esa mente siempre tan extraordinaria que tuvo, y todas las personas que le conocieron lo pueden referir, que además era una persona que se acordaba de detalles verdaderamente impresionantes. Se acordaba de personas que a lo mejor tenía 60 años de no haber visto, de cosas así. Sí, entonces, en esa mente que tenía, porque además, bueno, pues él, como nuestro público lo sabe, él hacía ejercicio todas las mañanas. Imagínate a un hombre de más de 80 años levantándose en el castillo de Chapultepec a las 4 de la mañana con el toque de Diana para ejercitar su cuerpo, para bañarse con agua fría, para tener una serie de prácticas que le estaban garantizando salud y longevidad. Eso es bastante admirable. Entonces también tenía una mente bastante lúcida, bastante clara, cuando se percató que tal vez era necesaria ya su renuncia. Si él, asume tal situación con la prudencia de la que tú nos estás hablando, ¿sí? Externa en su carta estos puntos que estoy mencionando, que no quiere un derramamiento de sangre, que no quiere una intervención extranjera, y se marcha al extranjero. Bueno, pues esto es interesantísimo, considerar que lo hace por prudencia, o sea, no es miedo, no es presión, no es, y aparte, pues parecería que de una manera, después de tantos años de estar ahí, pues puede ser aburrimiento. No, tú consideras que fue un movimiento político acertado, pensando en bien, por prudencia, pensando a beneficio de lo que puede pasar en un país. Sí, porque incluso cuando se entera de la muerte de Madero, como sabemos, bueno, Madero fue asesinado en 1913, en la famosa escena que se conoce como Decena Trágica, en febrero de 1913, cuando le llega la noticia a Francia, donde vivía, además en un modesto apartamento, imagínate. Hay otro detalle que no sé si la gente sabe, pero él renunció a la pensión que le correspondía como presidente por sus extraordinarios servicios por más de 34 años. ¿Sí? Se llevó únicamente lo que le había correspondido como militar. Bueno, y tenía de manera modesta. Propia, de manera modesta se fijó en un apartamento allá en el Bois de Boulogne, en París. Cuando le llega la noticia, porque además, bueno, evidentemente era una persona que le gustaba siempre estar al tanto de lo que pasaba en México, de la muerte de Madero, en vez de que se alegrara, en vez de que de alguna manera saltara de gusto porque la persona que le había traicionado ya estaba muerta, se entristeció y profetizó de una manera bastante clara que le venían varios años de dolor y desgracia a México.
Entonces quiere decir que hasta el último momento de su vida era una persona consciente de las cosas. Tenía esa prudencia, tenía esa pues inteligencia para detectar los aspectos, al fin estratega militar. Y bueno, pues aquí lo triste fue que ni su renuncia pudo contener el movimiento revolucionario. Sí, que bueno, estalló y dejó secuelas verdaderamente tristes. Y bueno, y buscando la revolución precisamente, todos estos faltantes de los que hablábamos, o crear sus propias ideas, porque hubo demasiados líderes por diferentes lugares. Creo que esa fue la desgracia, una de las grandes desgracias que tuvo este movimiento, que pues de inmediato hubo muchos personajes que comenzaron a disputarse el poder, primordialmente aquellos que se identificaban con la facción liberal, porque bueno, sabemos que hubo dos grupos perfectamente ubicados, ¿verdad? Perfectamente identificados, los revolucionarios o liberales y el cuadrilátero, que era una fuerza única. Probablemente la diferencia entre liberales y el cuadrilátero es que mientras en el caso de los primeros eran varios, después de la muerte de Madero, como sabemos, empieza a haber una pugna por el poder entre Zapata, entre Villa, entre Obregón, entre Carranza, ¿sí? Entre todos los caudillos posteriores a Madero, empieza a haber una lucha encarnizada porque pues todos querían el poder. En el caso del cuadrilátero, que se denomina así porque eran 4 personajes bajo las órdenes de Victoriano Huerta, independientemente del juicio moral que se le pueda aplicar a este personaje, la virtud que tenía el cuadrilátero es que era un solo movimiento, era una sola fuerza unificada, mientras que los otros eran diferentes caudillos que entre sí además eran enemigos, que lo único que tenían en común era su odio hacia el porfiriato, sí, y su odio entre sí, porque su modelo político y su pensamiento era diametralmente opuesto. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, en ausencia de Luis Adame, con un invitadazo ahí especial que ya es de casa, usted lo conoce, mi querido Luis de Maurián, hablando sobre la Revolución Mexicana. Ya es la última oportunidad que tenga para hablar con nosotros al 55 55 53 66 20 y 55 55 53 46 20. Pues mi querido tocayo, fíjate que nos han estado mandando saludos, déjame leer ahí. Claro, por favor, claro que sí, muchas gracias. Fíjate que el señor Sánchez dice, ¿no van a hablar de valores? Pues bueno, hace ratito llegó ahí la llamada y curiosamente estaba precisamente ahí cuando estábamos hablando de los valores. Hablando ahí de los valores. Y es importante, sobre todo, cómo la Revolución Mexicana nos puede dar cierta identidad y sobre todo comprensión de lo que ha significado para nosotros una lucha del día a día por el bienestar de nuestra familia. Y creo que es importante tener esta parte y concebirlo de esa forma, ¿no? Lo que nos da en este sentido. Pues le agradecemos al señor Sánchez por su comentario, claro que sí. Y luego nos dicen, ¿por qué no está Luis Adame? Sí, hombre, lo extrañamos, mi queridísimo Luis Adame. Falta, tenía ¿verdad? cosas que hacer. Tenía cosas que hacer, mi querido para Luis. la próxima emisión tenerlo, porque además siempre... Él es un soldadazo. Claro, ¿no? Y es Él maravilloso compartir estos temas con él, ¿verdad? Y es muy, sí, para que esté ahí, pero esperemos ahí que ya pronto, la próxima semana, va a estar aquí con nosotros. Y un saludo para él, un saludo de todos. Y se le extraña. Lolita, Erika, Belén y David Cairo, felicidades por el programa y un saludo a Luis Felipe Díaz. Muchísimas gracias ahí para todos, un programa ahí para igualmente, todos, claro. Para su invitado. Señora María del Refugio Ledesma, felicidades por el programa y para su gran invitado. Muchísimas gracias. Pues créeme que como lo decíamos al principio de la emisión, ¿verdad? Todo esto lo estamos diciendo evidentemente con bases históricas, evidentemente para poder dar esta plática, para poder contestar estas preguntas, para poder enfrentar este maravilloso momento. Bueno, pues he tenido que revisar una gran cantidad de bibliografía, por ejemplo, América Peligra del maestro Salvador Borrego, por ejemplo, El verdadero Díaz de Bulnes, que bueno, es una obra fundamental para quien quiere entender más todo ese proceso. Evidentemente algunas obras de Luis Rid Torres, que también son excelentes, algunas obras de Salvador Abascal. Entonces, bueno, pues no es algo, digamos, espontáneo o no es una preferencia personal la que me trae a este programa a decir estas cosas, sino una fundamentación histórica donde creo que es más que justo reivindicar la figura de ese personaje, reivindicar la figura de ese guerrero, de ese forjador del Estado mexicano, ¿sí? de ese hombre extraordinario que además está injustamente castigado. Imagínate, después de 100 años en Europa. Decíamos también en uno de nuestros cortes que otros villanos, entre comillas, de la historia oficial, como podrían ser Hernán Cortés, como podría ser Iturbide, como podría ser Santana, como podría ser Miramón, ¿sí? Que sería motivo de otro programa discutir si realmente son villanos o no,
pero bueno, en el contexto oficial así se les toma, así se les tilda. Curiosamente, por muy villanos que son, han merecido una tumba en nuestro suelo. Sí, como nuestro público lo sabe, Hernán Cortés está sepultado en el Hospital de Jesús, que además él mismo mandó construir en la época del virreinato. ¿Sí? Iturbide descansa en la Catedral Metropolitana, en una capilla. ¿Sí? En el caso de Miramón lo encontramos en la Catedral de Puebla. En el caso de Santana, en una tumba sencilla en el Panteón del Tepeyac. Pero finalmente aquí en México, ¿cómo es posible que a más de 100 años, por un capricho, por una, digamos, deformación de la historia, los restos del general, como si tuviera algún sentido de culpa, estén allá en París, en el cementerio de Montparnasse, y todos los intentos que se han hecho a lo largo de los tiempos para traer, evidentemente, sus restos con los honores civiles y militares que su alta investidura le merecen, pues no se permite, ¿no? Nuestro gobierno, que se jacta de ser tan democrático, pues no permite esta situación. Aquí hay algo que creo que sí tendríamos que revisar, tendríamos ya que perdonar a los muertos, tendríamos que tener una visión más, digamos, noble de nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos y aceptar que la historia es como fue y no como quisimos que fuera. Bueno, la historia finalmente, como dicen por ahí, le escriben quien gana. Así es. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que a mí me gusta mucho esta última reflexión que hiciste, Tocayo, porque creo que precisamente de esto se trata este programa y creo que la intención es saber qué podemos aprender nosotros de una experiencia como es la Revolución Mexicana, y creo que lo que tú dices se me hace sensacional. Creo que hay que poner las cosas en su verdadera dimensión, creo que hay que aprender a valorar la historia, tanto la personal como la del país, como de nuestros familiares, etcétera, y ponerla en su verdadera dimensión. Y entonces quitarnos egos y quitarnos odios y quitarnos todas estas cuestiones que nos hacen juzgar a unos y a Así otros, y más bien perdonar, aceptar la historia como es, digerirla como viene, y actuar en consecuencia. Por supuesto, sobre todo porque yo creo que es una de las premisas fundamentales que incluso a las personas que les interesa abrazar esta maravillosa carrera, esta profesión que es justamente la del historiador, creo que es una de las primeras premisas que se enseñan desde las primeras clases, desde las primeras sesiones, ¿verdad? Un historiador no puede juzgar los acontecimientos con su mentalidad contemporánea y actual. Para poder juzgar a un personaje y para poder juzgar un evento histórico, tiene que tratar de ponerse en el lugar de la época, que en este caso está tratando de evaluar. Y cuando nos situamos en ese parámetro, cuando nos damos cuenta que la nación estaba, como ya lo referimos, en una situación más que paupérrima, cuando nos percatamos que el general Díaz fue el gran civilizador, el gran constructor de esta nación, nos hace caer en la cuenta de que más que estarlo mirando con odio, con resentimiento, ¿sí? Tenemos que mirarlo con una visión más generosa, porque parece mentira, al rechazarlo, increíblemente también nos estamos rechazando a nosotros mismos como mexicanos. Es una parte fundamental de nosotros. Definitivamente. ¿Qué podemos aprender, Luis? ¿Qué podemos aprender de la Revolución Mexicana? ¿Qué nos deja? Bueno, como lo dije hace un momento, creo que aunque el pueblo fue asusado, aunque el pueblo, digamos, el Estado llano, por decirlo en algún término histórico, tal vez estaba muy ajeno a las componendas políticas que todo tenía, yo creo que tuvo dos elementos que me parecen muy rescatables. Había esperanza y había un deseo de emancipación. Sí, creo que sería lo que podemos rescatar de esto que vamos a celebrar dentro de 3 días. El deseo de esperanza, porque bueno, la esperanza siempre será un aliciente, siempre será un motor que en los diferentes problemas y en los diferentes momentos que vivimos en nuestra vida nos ayudará siempre a salir adelante. Sí, y el deseo de ser libres en el aspecto de que seamos autónomos. Porque también aquí es una parte muy engañosa, ¿verdad? Muy complicada. Muchas veces anhelamos la libertad como el hijo adolescente que ya no quiere estar bajo la tutela de su padre, pero tampoco tenemos las condiciones de una autosuficiencia. Entonces nos convertimos en parias del destino, nos convertimos en parásitos, nos convertimos en errabundos, ¿sí? Y eso pues tampoco es de ninguna manera correcto. Creo que una libertad bien encauzada, una libertad bien fundamentada, cuando tenemos además las condiciones necesarias para tener esa vida autárquica e independiente. Fíjate que yo coincido contigo, y a mi punto de vista, la revolución nos deja esta idea de que por lo menos nosotros los mexicanos, yo creo que el mundo entero, pero yo creo que nosotros los mexicanos nos gusta efectivamente la libertad, y que a nosotros nos gusta responsabilizarnos de lo que es nuestro, de lo que es para nosotros y de lo que es bueno para nosotros. Y es capaz de trabajar, es capaz de luchar, es capaz de gritar y es capaz de levantar la voz para poder exigir esa libertad que queremos y esa felicidad que nosotros buscamos.
somos responsables de nosotros mismos, y creo que la gran enseñanza de la revolución es esta, esa capacidad que nosotros tenemos para responsabilizarnos. Regreso a la metáfora que hicimos hace un rato del padre, este padre de Porfirio Díaz, en donde todos los demás decían, sí, tuviste 30 años, hiciste muy bien las cosas, pusiste el sistema económico adecuado, fue un país fuerte, etcétera, pero nosotros queremos seguir caminando y queremos ser responsables de eso. Y yo creo que eso es una enseñanza importante. Claro, porque además, bueno, todo cuanto hay de bello, de grande, de maravilloso en nuestra nación, todos los pilares que todavía el día de hoy sostienen a nuestro país, a pesar de sus controversias, a pesar de sus vaivenes, todo cuanto existe para poder ser una nación libre, independiente y un Estado en el más literal sentido de la palabra, ciertamente se le debe al señor general don Porfirio Díaz, para que, pues el pueblo pudiera tener eso de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que también sería importante que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, le demos un lugar maravilloso a este personaje, porque vaya que lo merece. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con él, y también con todos los valores que todos estuvimos y todas las cuestiones que los mexicanos, me sumo en el sentido del hecho de ser mexicano como todos, y en ese sentido está, porque también la lucha por tener una buena educación, por tener un derecho a la salud, por tener un derecho a la cultura, por tener un derecho a la libertad, y todos estos derechos que son importantes en los valores del ser humano y por los cuales nosotros hemos trabajado y hemos peleado por todos ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, la Revolución Mexicana creo que nos deja precisamente eso, creo que es un recordatorio de que somos responsables de nosotros mismos. Luis. Mi querido tocayo, es increíble, gracias. Si no vemos el reloj, quisiéramos continuar, ¿verdad?, con nuestro público dialogando de todo esto, porque además el diálogo ha sido profundamente revelador. Agradezco profundamente la oportunidad de participar en este programa, al titular, a mi querido Luis Adame, a ti, por supuesto, al público por sus saludos, por su apoyo, y pues ya lo saben, aquí estamos siempre con ese deseo de servir al mejor auditorio de la radio en México y siempre tratar de defender la verdad. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana en Vivir con Sentido. Ya lo sabe usted, hay que vivir con sentido. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con Sentido. Vivir con Sentido. Un programa que te apapacha.